Chicos, buenos días. Gracias por estar aquí presentes. Bueno, hoy vamos a hablar, disculpen un poquito que estoy con la garganta medio afectada otra vez. Bueno, miren, el día de hoy vamos a hablar de dos patologías muy frecuentes que también asimismo ustedes deben de conocerlas como médicos generales. Son demasiado frecuentes y eso es importante que sepan reconocerlas y obviamente darle el tratamiento si está a su alcance. La primera es la pityriasis rosada de Gibert, una patología de las eritematodes que se las denomina o se las incluye dentro de este grupo, bastante frecuente, que su etiología hasta la fecha no está 100% determinada, ¿no? Sin embargo, pues un alto grupo de investigadores lo orientan por unas características que ya vamos a ver de que esta es una patología de origen viral y dentro de las virales sería causada por una de las cepas del herpes virus. Recuerden que ya vimos en esa clasificación en qué paso podíamos localizarlo, en qué grupo de los herpes virus que se los considera relacionados con esta eritematodes descamativa. Bien, aquí vamos a ver una imagen clásica de un paciente con esta patología en la cual se observan, ya ustedes vamos a verla más en detalle, unas placas, como lo dice su nombre, eritematodes-descamativas, o sea, es rosada, por eso pitiriasis rosada, y con una descamación. Ya vamos a ver que las características que solamente tiene esta patología con la diferencia de otras, ¿no? Pero esa sería la forma más común, aunque ya veremos que existen variantes. Entonces se va a presentar una lesión grande primero, o sea, de mayor tamaño, conocida como la placa heráldica o medallón madre, y luego aparecen las lesiones secundarias, digamos que entre comillas las lesiones hijas. Las lesiones típicamente van a afectar el tronco y las raíces, tanto de las extremidades, serían superiores e inferiores, y el cuello. Rara vez afecta la parte facial, pero lo hay. Justamente hace unas 2 semanas atrás atendía a mi consultorio privado una joven con una pityriasis rosada, imagínense usted a nivel facial, sí, facial. Tenía las otras lesiones clásicas en el cuerpo, pero le había afectado la cara. Bien, como les estoy poniendo aquí la etiología viral, y fíjense todavía con el signo de interrogación, el herpes virus tipo 7, otros dicen que también el herpes virus tipo 6, pero bueno, el 7 es el que tiene más, o sea, más documentados casos, inclusive algunos H1N1, ¿no? Entonces, bien, lo importante es que sí se le considera que es un virus. Vamos a ver que tiene algunas, como les decía, esas características que la distinguen de otras y vienen a ser esto, lo que les decía, tiene dos fases, la fase inicial y luego la fase ya en la que más fácil de identificarla. Entonces, al principio, pues también este cuadro tiene algo como sintomatología respiratoria, pero imagínense que eso es algo común a muchísimos cuadros infecciosos, ¿no? Virales especialmente. Entonces a veces desorienta, por eso es que es importante en historia clínica, así nos haya llegado con varios días, tratar de hacerle recuerdo. No se recuerda, si acaso hace 8 días, 10 días, 2 semanas, estuvo así como con gripe, como catarro, y la gente uno pues automáticamente dice, ah, sí, por el cambio de clima, tengo catarro. Y estornudan, se toman algo para la gripe, de los medicamentos que venden así nada más pues, en farmacias, y aparentemente les mejora. Entonces uno tiene que preguntar eso. Bien, lo que les decía, que lo característica distintiva luego de ese cuadro respiratorio superior, que puede ser leve, ni siquiera puede ser tan marcado. Ustedes saben que los síntomas también dependen de acuerdo a la edad, ¿no? El paciente a mayor edad tiene un poquito más ya de sintomatología que la gente más joven. Por cierto, la pityriasis rosada se observa es hasta la gente más joven, digamos menos de 40 años. O sea, rara vez usted la ve en personas de mayor edad. Entonces, miren que aquí les he resaltado con negrita que lo que clásicamente lo resalta es la presencia de la llamada placa heráldica o medallón madre, madre porque aparece primero, ¿no? Entonces, la placa heráldica o medallón madre que puede aparecer en cualquier parte, puede ser básicamente, las más frecuentes en el dorso del tronco, es lo más frecuente, otras pues puede aparecer en el tórax, abdomen, inclusive en las extremidades. Bien, aunque está documentado también los casos de pityriasis rosada, la placa madre, en cuero cabelludo
o en las plantas de los pies. Imagínense, difícil, sobre todo cuando está en cuero cabelludo, es asintomática, porque esta es otra característica que vamos a ver, sobre todo la placa madre es asintomática. La gente, la mayoría de las personas, pues la descubre otra persona, sea si un adolescente, un niño, tal vez la mamá, o pues alguien, un adulto joven, la pareja, ¿no? Pero usualmente, imagínense, si está en el cuero cabelludo, un poquito más complicado. A veces la que está en el dorso del tronco, o si se ve en el abdomen, dice, bueno, ¿qué es esto? Me ha salido aquí un hongo, una tiña, dicen, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan bien en claro. Entonces, luego de que aparecen esas lesiones, esa lesión madre, la placa madre, luego de unos días, puede ser unos 10 días, por ejemplo, aparecen ya las lesiones secundarias. Ya vamos a ver típicamente en los sitios donde aparecen. Son muy parecidas a la placa madre, las mismas características, una placa rosada con bordes eritematosos, descamativos, aunque la descamación es hacia el borde interno, ya veremos la imagen. Entonces, y el centro tiene tendencia a ser más claro, como un poquito como el borde está más rosadito y el centro tiende a ser más claro y arrugado. Es como el papel de cigarrillo, ¿sí? Eso es muy importante. Los que conocen los papeles de cigarrillo. Ahora, afortunadamente, la gente fuma menos, al menos no he visto muchos jóvenes que estén haciéndolo. Bien, pero como les decía, y ustedes como futuros médicos ya se han dado cuenta que la verdad es que existen variantes en todo. Siempre digo, hay enfermos y no enfermedades, no es invento mío, sino que alguna vez lo leí de alguno de los libros. Los autores con una gran verdad dicen así, efectivamente, cada ser humano es un mundo con comorbilidades y situaciones diferentes, exposomas distintos, que hacen que tengas también otra situación al momento de presentar tu enfermedad. Entonces existen estas variantes. Fíjense que les acabo de decir la clásica, la placa madre y luego las lesiones secundarias. Esa pues todo el mundo la diagnostica. Pero luego vienen las variantes en la cual no existe placa madre. Entonces, asimismo, como en el caso del zóster, recuerdan ustedes que decíamos en el caso del herpes zóster que no hay a veces el herpes. Entonces, asimismo, en este caso, no habría la placa madre, sino que aparecen directamente las otras lesiones. Entonces, ahí se llama la placa ausente, la placa heráldica o medallón madre ausente o decapitada. Las formas inversas, donde les acabo de decir que está siempre localizada, tronco, raíces de extremidades y cuello, ¿verdad? Pero resulta que a veces la tienen más bien en extremidades, afecta a los pliegues, entonces cambia totalmente lo que uno busca, las lesiones a nivel del tronco, no las tiene tal vez en los muslos, las tiene tal vez solamente en la parte superior de los brazos, algo en el cuello, sí, o sea, invertido de lo que suelen tenerla. Las formas localizadas, así que usted puede encontrar todas las características de la pityriasis rosada con placa madre, lesiones secundarias, pero las puede encontrar, digamos que en un brazo, en la fosa ilíaca derecha e izquierda, en un glúteo, me doy a entender, ¿no? Localizada en tal sitio. Otras unilaterales, o sea, solamente la mitad del tronco y de esa raíz y de esas extremidades está afectada y la otra mitad no. Existe también una variante que se llama la variante circinata, entonces de Vidal, en la cual hay una placa grande y muy escasas lesiones secundarias. Otras que son las formas papulosas, pustulosas, purpúricas, las cuales francamente no los culpo si no se puede llegar al diagnóstico porque es bastante difícil, porque cambia totalmente. Estamos hablando que solamente son pápulas, ya no serían placas, ya hay espústulas, inclusive con púrpura. O sea, lesiones ya purpúricas, ustedes ya saben, rojo venosa cuando ya sale sangre. Y otras que semejan mucho al Steven Johnson o eritema multiforme like, o sea, semejan mucho a estas reacciones que son por medicamento o también por el herpes virus mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes todas estas variantes, por lo cual es lo que se ha visto muchos tipos de esta pityriasis rosada. Miren ustedes, por eso lo que los científicos han logrado realmente decirnos, orientarnos de que esta es una enfermedad de tipo viral por estas características que estamos viendo aquí. En primer lugar, es estacional.
para los países que tienen las 4 estaciones, ¿no? Tienen la primavera y todo, ellos la tienen justamente al inicio de la primavera y al final de la misma, más frecuentemente. Como cuando uno dice en la gripe, sí, ya inicia el invierno, casi todo el mundo nos da gripe. Bien, por eso hasta nos vacunan, más o menos por esa temporada, los que se vacunan. Entonces, es estacional. En el caso nuestro, que solamente tenemos 2 estaciones, asimismo, más frecuentemente la vemos al inicio del invierno, de nuestro invierno, ¿verdad? Y al final del mismo. Sin embargo, usted ocasionalmente puede encontrar en agosto, en septiembre, pitiriasis rosada. Siempre hablemos de que es más frecuente, ¿no? También se han visto la posibilidad de pequeñas epidemias, o sea, no es a pesar de que no es una infección viral, o así lo determinan los estudios, pues realmente no produce tanto contagio, o sea, no es como, digamos, tienes varicela o tienes que estar en aislamiento, cualquier otra infección, pero esta sí te produce contagio, puede verse eso en grupos de hacinamiento o familiares. O sea, a veces pues comparten, como les digo, la misma cama, la misma toalla, qué sé yo, la gente vive hacinada en ciertos lugares, ¿no? Entonces puede haber eso. Yo he visto la mamá con los niños con pitiriasis rosada. Los pródromos, lo que acabamos de hablar hace un ratito, esa sintomatología de tipo como como respiratorio, como gripal, ¿no? También la baja recurrencia, es decir, en este caso, como que si te diera algo, te dejara algo del sistema inmune activado, ¿no? Como algo de defensa, como se dice, anticuerpos. Porque sí se ve, pero con menos frecuencia. O sea, generalmente te da una vez pitiriasis rosada y ya no es necesario que le vuelvas a no, generalmente no vuelve a darte, ¿no? Esto que tengo que estar entrando me desconcentra, hasta aceptando a los que entran tarde. Bueno, en todo caso, eso es lo que son factores, ¿no? Y por último, miren ustedes que se ha observado que como las personas o el individuo que está con un grado elevado de estrés realmente va a permitir de que se le desarrolle esta patología, ¿no? Entonces, mire, esto pues como todos nosotros sabemos, son factores que están indicando que tienes un problema de tipo viral. Recuerden ustedes, la mayoría de las infecciones virales se producen de esta manera. Miren aquí algo más desde el punto de vista no solamente epidemiológico, sino que también ya la parte en relación inclusive a estudios que han hecho propiamente de la parte en laboratorio. Entonces, bueno, punto uno, como dicen algunos investigadores, ligado a infecciones del tracto respiratorio superior. Generalmente lo tienen, por eso siempre pregunten. Si ha tenido gripecita, no se olvide. Otra cosa, miren, alta incidencia de pitiriasis rosada en embarazadas y en individuos que son trasplantados. Nosotros conocemos, los aquí presentes, de que cuando una mujer tiene un embarazo, ¿qué es lo que ocurre? Está embarazada, su sistema inmune se disminuye, ¿verdad? Su estado de alerta. ¿Y por qué? Para evitar justamente la naturaleza es sabia y de esa manera impide de que se produjera un aborto, ¿verdad? Porque de lo contrario, realmente el bebito que se está formando es externo a ella realmente, no sé, pero si no su sistema inmune lo rechazara, imagínense, habría una pérdida, ¿no? Entonces, por eso una mujer embarazada le disminuye su sistema inmune para evitar eso. Pero en cambio la deja con mucha susceptibilidad a ser pues fácilmente contagiada de estas infecciones, de estos cuadros, ¿no? Y lo mismo, por la misma razón, los trasplantados, ya sabemos, un trasplantado que le tiene que estar poniendo justamente inmunosupresores, fármacos, ¿no? Para evitar el rechazo de lo que le hayan trasplantado. Entonces, miren ustedes la alta incidencia. A pesar de que aquí no constan, pero realmente lo mismo se ha podido observar en pacientes que utilizan fármacos también, asimismo, inmunosupresores, metotrexato, corticoides, o sea, por otras patologías, sobre todo tipo reumatológicas, por ejemplo, ¿no? O en algunas patologías inclusive de tipo dermatológicas, ¿no? La psoriasis, por ejemplo. Otra cosa, si ustedes recuerdan, porque esto es un clásico que a uno le enseñan cuando está viendo farmacología,
es ese cuadro que se produce cuando una persona tiene una infección por mononucleosis infecciosa y toma ampicilina, el cuadro se le exacerba, ¿verdad? Ese es un clásico, yo siempre lo recuerdo, casi lo ponen, porque a pesar que la ampicilina no se lo utiliza mucho, pero sí sigue siendo de utilidad, o sea, por un antibiótico muy utilizado todavía, entonces puede producir esa exacerbación. Y además, lo que yo les decía, la parte, miren ustedes ya en laboratorio, la parte científica, cómo han podido ver cómo disminuyen los natural killer y las células B, aumentando la CD4 y las células de Langerhans. Eso ocurre cuando hay una patología viral, en ese momento, no al principio. Perdón. Miren ustedes aquí una imagen, es un dibujo, obviamente. Permítanme tomar un poquito de agua, que es que la garganta siempre me amanece muy seca. Bien, miren ustedes como lo frecuente, ¿no? Es aquí en la zona posterior, es donde usted más frecuentemente va a ver las lesiones de la pitiriasis rosada. Entonces busquen primerito ahí, ya saben que hay las variantes, ¿no? Entonces miren cómo afecta más el tronco y del tronco a su vez la parte posterior y las raíces de las extremidades. Y aquí tenemos la placa madre de mayor tamaño. Luego, algo también que es importante, recuerden cómo en la espalda tenemos las llamadas líneas de clivaje, ¿no? Todo lo que es las líneas de, cuando uno utiliza estas líneas de clivaje, cuando quieres hacer un procedimiento quirúrgico, uno se basa en cómo van estas líneas, ¿verdad? Todo el mundo suele tener en el quirófano estas imágenes para ver cómo le voy a hacer la incisión y no le quede una cicatriz inadecuada, ¿no? Entonces, siguiendo esas líneas de clivaje, miren ustedes cómo adoptan la forma, las lesiones, así en esta postura horizontalizada, adoptando la forma que se dice de árbol de Navidad. Todos conocemos el pino que es el árbol clásico de la Navidad, porque siempre lo vemos en las películas o que utilizan la gente en el tiempo de Navidad. Entonces las hojas son así, como las ramas son como hacia abajo, ¿no? Miren ustedes así, como si fuera el pino. Entonces dice el árbol de Navidad. Así se disponen las lesiones secundarias. Vamos a ver más acá. Y miren ustedes, ¿no? En la parte posterior, miren como les decía, aquí tiene la pitiriasis, la placa madre, las lesiones secundarias que están hasta el cuello y todo, respeta ya la parte inferior. Y en la parte anterior del tronco, del cuerpo en este caso, pues afecta todo el tronco, el cuello, igual las raíces de ambas extremidades. Esa es la forma común y la que realmente ustedes están en la obligación de reconocerla, porque la van a ver, chicos, bastante. Bien, aquí tenemos ya imágenes de fotos reales de personas con pitiriasis rosada. Fíjense ustedes, esta persona, aquí le vemos que es el ombligo, ¿verdad? Sin embargo, esta persona tiene la placa madre en la parte anterior. Ya les digo, puede salir en cualquier lado. Entonces, miren, como les decía, el borde, en primer lugar, es una placa, ¿verdad? Una lesión sobrelevada y que tiene los bordes como más acentuados, el color más rosadito, ¿no? Y miren ustedes la descamación que está como en el borde interno. A su vez, la parte central de esta placa está como un poquito más clara. Fíjense que aquí está más rosado el borde y en el centro la vemos más clarita. Acá a los lados vemos las lesiones secundarias, las lesiones hijas. Siempre ellas de mayor tamaño, la placa heráldica, y las demás son de menor tamaño. Si la viéramos más cerquita con una buena lupa, vamos a ver que tiene las mismas características, solo que más pequeñas. Acá vemos una placa madre, asimismo, miren ustedes bien acentuado el color, el borde descamativo interno, lo que dice como en encaje. El encaje es un tejido que tal vez los chicos varones no lo conozcan, es un tejido que suelen tener algunas prendas femeninas, ¿no? A veces se le pone por fuera y otras por dentro. Generalmente las prendas interiores suelen ser así como de estos tipos de tejido, como adorno, ¿no? Simplemente es la capa superior que se está desprendiendo del estrato córneo y por eso da como un desprendimiento muy, déjenme admitirla, muy fácil de despegarlo, ¿no? A veces nosotros la podemos encontrar toda eritematosa, ¿no? Pero es debido a que a veces los pacientes se han manipulado.
Importante, como les dije al principio, la pitiriasis rosada puede inclusive no tener síntomas, especialmente en los primeros días, las primeras semanas. De hecho, un aforismo en dermatología dice la pitiriasis rosada pica mucho, pica poco o no pica nada, ¿sí? O sea, el prurito puede estar o no presente o moderado. Entonces es muy importante. A la gente que sí tiene prurito, pues generalmente pues está rascándose y puede inflamar. La forma que tienen estas placas es irregular. Algunas veces son ovaladas, como lo estamos viendo aquí. En otras ocasiones pueden ser redondeadas. Sí, diferente. Acá vemos otro paciente, miren, y es importante que lo tengan presente porque siempre la van a ver. Aquí tiene su gran placa madre, ¿sí ven? Y acá tienen sus lesiones secundarias. Miren el borde, ¿sí ven? Siempre traten, siempre, chicos, cuando estén ante el paciente, busquen alguna lesión, la que usted conoce, cómo es según su criterio clínico, lo que usted conozca, ¿no? Entonces busquen que al menos una o dos vamos a encontrar porque a veces ya están manipuladas o son variantes, pero suelen haber ciertas características que uno las puede determinar. Aquí tenemos, miren eso, el collarete ese descamativo, el borde interno, está todo el externo bien acentuado y acá como más claro. Y si la viéramos más de cerquita, les digo, está como arrugadita, es como una piel así como bien arrugadita, como de viejita en esa parte, ¿no? Miren la disposición que les decía en la parte posterior del tronco, ¿no? Sobre todo en personas jóvenes se observa muy bien. Miren ustedes cómo está la disposición, así como horizontalizada y cómo las dispuesta como en un arbolito de Navidad. Acuérdense del pino, del árbol de Navidad. Miren acá, esto se observa pues que es en el tronco, por aquí se ve que es la mama. Miren ustedes cómo hay las lesiones, ¿no? Miren, eritematosas, su borde descamativo, ¿sí ven? Este es de mayor tamaño, probablemente esa sea la placa madre, según lo que estamos viendo en el esquema de esa foto. Pero todas guardan las características. Fíjense ustedes, estas son muy típicas para poderlas reconocer, pero algunas tienen esta característica, donde yo tengo mi puntero, miren es simplemente como una lesión papulosa y con algo de escamativa en el centro. Acá lo mismo, ¿sí ven? Como papulosa y como una pequeña descamación. Entonces ahí nos ayudamos con la lupa y le vemos, y esa es una lesión característica, suponiendo que no encuentren las demás, ¿ya? Las de acá, las más grandes, obvio, está bien clarito. Miren ustedes acá, igual, esta no es una de las formas muy características, no se ven tantas las de escamación, pero si nosotros le buscamos con mucha, pensando que puede tener esta patología, por aquí yo encuentro una pápula con una descamación, ¿sí? Incluso aquí no está tan manifiesta, pero veo en el centro algo más claro, el borde más eritematoso y un leve levantamiento ahí descamativo. Por acá también vemos la descamación. Entonces, tengan presente eso, chicos. Entonces, esta sería una forma papulosa, miren, que es diferente. Ya no se ve tan clásica como la de acá, ¿ve? Esa es la más común. Acá ya va cambiando de aspecto. Bien, vamos a ver entonces diagnósticos diferenciales, porque realmente ahí parece tan fácil, pero en el momento cuando uno tiene al paciente adelante, no piensa en la pitiriasis rosada, porque la verdad es que sí tiene algunos diagnósticos en común, ¿no? Cuando se trata de la placa madre, como yo les decía, esta placa puede ser de algunos centímetros, se dice que hasta 10 centímetros, pero generalmente es 2, 3 centímetros de diámetro y pueden ser de gran tamaño, hasta 10 se ha visto, ¿no? 7, 8, 10, con las características que yo les decía. Pero algo importante a recordar es que no hay prurito en la placa madre, realmente la mayoría, el 90% de los casos no hay prurito, por eso es que pasa desapercibida. Pero un diagnóstico a tener diferencial son las tiñas, que ya las estudiaremos también. Las tiñas, es decir, los hongos, las dermatofitosis, también producen unas placas, pero que inician como una pápula eritematosa, pruriginosa. Fíjense, la tiña pica desde que se inicia, pica, pica, pica. Entonces, y empieza a crecer a sí mismo de forma centrífuga, no hacia afuera. Tienen tendencia también al aclaramiento central. Eso es muy importante. Si nosotros la vemos con la lupa, también hay una descamación, pero esa descamación más bien es hacia el borde externo. Y la verdad es que se produce porque hay pequeñas microvesículas.
Ustedes recuerdan que las vesículas pueden ir desde 1 milímetro, entonces si nosotros no vemos bien con una lupa potente, ya saben que a veces hay las lupas que no funcionan bien, una lupa potente, nosotros podemos realmente darnos cuenta que son pequeñas vesículas que producto del rascado, aparte que realmente el dermatofito produce una reacción muy inflamatoria a ese nivel, entonces eso va a producir descamación y es lo que nosotros podemos verla, pero el borde está hacia afuera, que crece y crece, ¿no? Es diferente a la que sería la pitiriasis rosada. Y además, de verdad, también tiene la parte central más clara. Es importante recordar de que la pitiriasis rosada, la placa madre, suele ser única. ¿Están oyendo? Suele ser. Ya sabemos que hay diferencias, en algunos casos puede haber dos, pero suele ser única. Mientras que las tiñas también esas sí pueden ser múltiples. Puede ser única, pero como múltiples. Así que para uno estar seguro, uno tiene que estar pensando, buscando el antecedente, ¿no? Cómo comenzó la lesión, inició como una papulita que fue creciendo y fue creciendo, siempre picando. Y el antecedente, recuerdan que yo les decía en historia clínica, preguntar si llegó una mascota, tiene cuidado. Hay gente que le gusta, no hay personas profesionales y todo, es cuestión de tener amor a los animales, o sea, realmente tener mucho respeto por los animalitos. Y a veces encuentran animalitos en la calle, qué sé yo, y los recogen. Y ahí a veces, pues, antes de llevarlo al veterinario no lo han revisado bien y a veces pueden venir con hongos, ¿no? Entonces suele haber. Entonces preguntar, ¿no? Y sí, para decirle, bueno, llevé al gatito a hacerlo examinar y con eso, otras mascotas también. Ya estudiaremos eso. El exantema fijo medicamentoso. Usualmente el exantema fijo medicamentoso, y que ya lo nombramos cuando estudiamos el herpes, recuerden el herpes tipo 2 generalmente, pues también puede producir una lesión redondeada asintomática, ¿sí? Que puede haber inclusive una ligera descamación, producto de que se producen unas leves ampollas superficiales se rompen y luego se va produciendo esa descamación producto del techo de la ampolla que se rompió. Entonces, como esta también suele ser asintomática, salvo que esté en un área que el paciente la observa o realmente áreas, por ejemplo, como mucosas o semimucosas, como en el caso del área genital, entonces ahí el paciente le arde si es que la tiene obviamente exulcerada. Pero en otras partes no, solamente se observan en tronco, por ejemplo, o en el abdomen, solamente como una mancha eritematosa, ¿no? Recordar si es que preguntarle al paciente si recuerda haber tomado algún fármaco, cuando ya está esa en cualquiera, puede ser antiinflamatorios, antibióticos, que usted sabe que la gente o se automedica o simplemente hace reacción al que el médico le prescribió. O sea, las reacciones a fármacos no hay cómo prevenirlas realmente, ¿no? También tenemos el eritema anular centrífugo. El eritema anular centrífugo, como vemos aquí, es una gran placa, pueden ser múltiples, de menor tamaño y pueden ser únicas, ¿no? Entonces, a veces cuando nos encontramos con estas placas muy grandes, miren que se parecería mucho a una pitiriasis rosada. Realmente nosotros vemos aquí el borde asimismo más acentuado, una descamación en el borde interno, miren así, no aparecen nunca lesiones secundarias para nada, o pueden haber en múltiples pequeñas, pero este es un cuadro crónico. La verdad es que puede durar mucho, mucho tiempo, meses, mejoran con tratamiento, después de un tiempo otra vez recidivan, ¿no? Se habla que es una patología de tipo inmunológica, una reacción inmunológica a algunas situaciones internas del paciente, incluidas la diabetes o la prediabetes, algunas otras inclusive pues hasta con malignidad. Entonces es importante tenerla presente, sobre todo esta se confunde mucho con la que les mencioné hace un rato, la forma esta de placa heráldica muy grande llamada circinata de Vidal, ¿no? Es muy parecida. En muchas ocasiones uno recurre a una biopsia cutánea para poder diferenciar. Luego tenemos ya de manera más distante, más lejana, pero algunos otros diagnósticos, más que nada por el tema de la placa madre, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Miren ustedes, unas reacciones como granulomatosas, que en este sería conocido como el granuloma anular.
Entonces, miren ustedes, parecen como lesiones en anillo, y en la cual hay son realmente muchas pápulas que sobresalen, ¿no? Y se unen dando el aspecto como un anillo. Algo importante es que la piel de estas personas está bien, no hay descamación, tampoco hay síntomas de ningún tipo, ¿no? Llama la atención el aspecto, ¿no? Puede estar en cualquier parte, esta persona la tiene en la mano, puede estar en los codos, en otra parte, ¿no? En muslos, por ejemplo. Entonces, miren, siempre la presencia es de esas pequeñas pápulas que se agrupan dando ese aspecto como anillo, de ahí el llamado anular. Este realmente es un anillo a la perfección, si se dan cuenta, aquí como que esto era la piedra del anillo. Pero repito, eso no tiene nada en la parte superficial porque esto viene desde la dermis. Lo que está viéndose simplemente es que lo está haciendo sobrelevado, nada más, ¿ya? Importante, estos cuadros suelen estar relacionados, ya saben, asimismo, con prediabetes o diabetes. Miren ustedes, como siempre les menciono, inclusive con los pacientes que estamos viendo en hospital, cuando usted sospeche de que el paciente pueda tener alguna de estos cuadros metabólicos por causa de que vemos lesiones cutáneas. Entonces la piel refleja todo lo que pasa por dentro, chicos. También en casos, miren, el término pitiriasis rosada. Sí, ya saben que la mayoría de estas investigaciones científicas y los libros y todo, pues se lo han hecho de tiempos remotos. En realidad vienen de Estados Unidos, vienen de Europa. Estamos hablando de otro tipo, ¿no? De color de la piel y todo que no es el nuestro. Entonces, los fototipos. De tal manera que en ocasiones nosotros, que somos pues mezcla, no todos tenemos, la mayoría al menos somos personas de fototipo 3, 4, 5, de distintos, ya como ya ustedes han visto y les he explicado en pacientes, realmente es una persona de piel fototipo alto, o sea, de piel oscura, y mucho más, imagínense una persona ya directamente de la raza negra o afrodescendiente, como se le dice, realmente es difícil ver lo que sea color rosado y nosotros podríamos verlo, es más bien como de color más bien un tinte más violáceo, más oscuro, ¿no? Entonces, en esos casos puede haber un diagnóstico diferencial para esos casos, en ese fototipo cutáneo, de esta patología que estamos viendo aquí, la llamada dermatitis cenicienta o enfermedad de Ramírez. El nombre, pues, que ustedes lo encuentran es eritema discrómico perstans. Ya les he dicho que la misma enfermedad tiene varios nombres, entonces es importante. Algunos artículos ustedes lo pueden encontrar diversos, ¿no? Entonces, asimismo, esta es una patología que en realidad para muchos autores la consideran como una variante de tipo simplemente pigmentario de líquen plano, es decir, una patología de tipo también asimismo inmunológica, de las que vemos nosotros en dermatología, ¿no? Entonces, bueno, asimismo vemos como puros parches asintomáticos en general, y ya les digo que como la pitiriasis a veces no pica, entonces, pues, son asintomáticos, persisten. Así, estos son persistentes, porque a todo esto, importante recordar que el cuadro clínico en general de la pitiriasis rosada solo dura 2 meses, o sea, dice de 6 a 8 semanas. Eso es lo más frecuente. Hay casos que se extienden 6 meses. He tenido casos interesantísimos en el hospital que dura un año. Imagínense, o sea, dependiendo los factores que tiene de fondo esa persona en su parte inmunológica. Hay un cuadro asimismo que también lo consideran como variante del líquen plano pigmentario, le llamada pigmentación eruptiva macular difusa. Entonces, si vemos solamente manchas, aquí no hay ninguna ni descamación, nada, eso es importante recordarlo. Entonces, una cosa que podamos ver piel seca en general, la llamada cerosis cutánea, ¿no? Eso es otra cosa, pero no significa que hay la descamación que les estaba explicando hace un rato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren ustedes, las manchitas. Pero aquí no se disponen en esa forma del arbolito de Navidad, ¿verdad? Lo que les estaba explicando hace un rato. No, no se dispone de esa manera. Solamente es las manchas. Son muy persistentes, chicos. No, no es que se le va un tiempo. De hecho, realmente es una patología muy difícil de tratar, que bueno, eso no es motivo de esta clase. Ya directamente el llamado ya líquen plano pigmentario, en la cual sí hay
parches, pero de tipo así, eritémato violáceos, ¿no? Eso es muy importante, pero que afecta cualquier parte del cuerpo, o sea, no solamente como la típica del tronco que estábamos viendo en la piedriasis rosada, ¿no? Raíz, extremidades, cuello, la forma más común. Esta puede salirte indistintivamente, ¿no? En los brazos, te sale otras lesiones, tienes en el tronco, o sea, son diseminadas. Puedes tener en muslo, en piernas. Tengo ahorita justamente una pacientita a la que le tengo bajo ese estudio. Entonces tienen en diversos sitios de su cuerpo. No siguen como el patrón más definido que les estaba explicando de la pityriasis rosada. También se la puede en las personas de fototipo más claro, entonces de la psoriasis. Y la psoriasis ya sabemos que también es una de las más frecuentes, la más importante en cuanto a de las eritematodes-descamativas en dermatología, pues no. Entonces pueden tener diversas formas, ya los que han visto, los que les ha tocado día clínica de psoriasis, como han visto pacientes que tienen formas leves, otros que tienen formas muy severas, y pues realmente las lesiones también son diversas, ¿no? Algunas son placas, otras son lesiones, placas de muchos centímetros de diámetro, otras pequeñitas, ¿no? Como hasta de 1 centímetro, llamada psoriasis gutata o en gotas. Entonces, esta también se presta a esa confusión. También hay lesiones, obviamente la psoriasis es eritémato descamativo, o sea, hay descamación. Pero recordando, como lo hemos explicado muchas veces en clases, que es con los pacientes, como la descamación ahí es toda la placa, no ese borde interno nada más. Toda la placa está rosada, eritematosa, y si nosotros le decimos al paciente o nosotros mismos le rascamos, vamos a ver que toda la superficie va a eliminar una descamación blanco nacarada, lo que se conoce como el signo de la vela o signo de la bujía. O sea, bujía le dicen también pues a las velas que uno pone para cuando hace en la torta de cumpleaños, ¿ya? Entonces, eso que uno va descamando, entonces se llama el signo de la bujía o signo de la vela. Entonces, en este caso, toda la tiene, mientras que en la pityriasis rosada no la tiene. También algunas formas severas que a veces podemos encontrarnos de pacientes con pityriasis versicolor. La pityriasis versicolor, que también ya la vamos a estudiar, en este caso, pues es una micosis superficial. Y en este caso, esta micosis superficial, pues en muchas ocasiones se ve en las formas iniciales como una simple mácula o mancha de color hipocrómica, ¿no? Pero cuando las lesiones son antiguas, hay una zona de transición, una etapa de transición. Se vuelven eritematosas a medida que el paciente va dejando que avance la enfermedad y luego inclusive termina en hiperpigmentadas ligeramente, ¿no? Entonces, si nosotros le descamamos a sí mismo, vamos a encontrar que hay también un signo, el signo de la uñada o signo de Besnier. Ya lo estudiaremos en la próxima clase. En todo caso, esa es la característica, ¿no? Es todo el parchecito. Asimismo, tampoco pica. En general, puede afectar cualquier parte del cuerpo y generalmente es el tronco, ¿no? Entonces, este es un diagnóstico diferencial importante. Si nosotros tenemos a mano una luz de Wood, podemos ver cómo las formas sobre todo antiguas, van a ser la fluorescencia. Recuerdan ustedes, fluorescencia amarillo-dorado, pero obviamente solo se ven las formas antiguas. Las formas rosadas casi no se puede determinar esa característica. También hay esos casos de formas de eczemátides seborreicas que se las considera como una zona de transición entre lo que es una psoriasis y realmente una dermatitis seborreica, o sea, en personas con un estado ya limítrofe entre las dos patologías. Entonces se ven muy semejantes, pero las personas que tienen eczemátides seborreicas a nivel del tronco, generalmente también nosotros podemos ver lesiones a nivel, por ejemplo, del surco nasogeniano, le vemos descamativo en las cejas, podemos ver la que tiene en el conducto auditivo, por supuesto, cuero cabelludo, ¿no? Entonces, son menos frecuentes a nivel del tronco, pero se dan. Entonces, asimismo, miren ustedes, algunas personas la pueden tener con el borde más acentuado, pero no hay esa rugosidad en la parte central, la descamación no es solamente del borde, sino que toda la piel podría tener una descamación, más bien, o sea, toda la plaquita, una descamación
amarillenta, grasosa, como, por eso se llama seborreica, realmente como grasa un poquito, diferente a la descamación que tiene como en encaje, que tiene la pityriasis rosada. La pityriasis liquenoide crónica es otra de las formas de estas variantes de las eritématos descamativas, que son pápulas eritematosas con una descamación, asimismo blanco, nacarada, pero en oblea. O sea, cuando la persona, esta escama, la saca con la uña, se desprende la lesión, la capita, toda la descamación se sale como redondeada, dice en oblea. Oblea es lo que uno, cuando los católicos vamos a la misa y comulgamos, ¿no? Nos dan justamente el sacerdote, esas son las obleas, o sea, son redondas, la hostia que le decimos. Otra patología que tienen que tenerla presente, lamentablemente, a pesar de que hay tratamientos, pues todavía responden muy bien a la penicilina, pues hay muchos pacientes todavía dado, ustedes saben, todo el descuido que existe hoy en día de la gente en relación a la parte de su vida sexual. Pueden haber gente que son promiscuos, por ejemplo, y pueden adquirirlo, ¿no? O bien porque la pareja es la promiscua y le transmite. Bueno, lo importante es que hay por transmisión sexual, que es la sífilis, ¿no? En muchas ocasiones. En todo caso, tenemos que las lesiones pueden ser confundidas asimismo entre la pityriasis rosada y la sífilis, sobre todo el llamado secundarismo luético, o sea, porque eso tiene etapas, ¿no? La sífilis, la forma primaria, cuando está el chancro sifilítico, y luego también tenemos la secundaria, que es la que más frecuentemente presenta esas variantes. Siempre a la sífilis se la conoce en dermatología como la gran imitadora, la gran simuladora, porque realmente te imita, te simula muchas dermatosis. Entonces, en esta fase es muy común confundirlas. Miren ustedes, se produce realmente una lesión de eritematosa, descamativa. Asimismo, también la sífilis no pica, en raras ocasiones pica, sobre todo puede tener mucho prurito las personas que tienen asociada un VIH. Entonces, pacientes, eso sí les advierto, chicos, las personas con el VIH que no esté obviamente bien controlado, ¿no? Pues todo lo que usted ve, hay libros aparte dedicados a dermatosis, solo libros dedicados a dermatosis en pacientes que están así con esta patología, porque realmente cambia mucho todo, porque ya, pues ustedes saben, el sistema inmune está totalmente alterado. Obviamente en personas que no están con su tratamiento. Entonces pierden todas las características. De ahí que, con mucho respeto, siempre por el amor de Dios, cuando ustedes vayan a hacer un diagnóstico de este tipo, hay que hacerlo con mucho respeto. Si se trata, imagínense, a veces un menor de edad o una mujer va con la pareja o qué sé yo, o el marido va con la pareja ahí mismo. Entonces pueden ocasionar, por Dios, malos entendidos, ¿no? Entonces simplemente uno tiene que decir, bueno, hay que hacer algunos exámenes y todo, y entre ellos al menos descartar con un VDRL, ¿no? Sabemos que este te va a dar, ese simplemente no te está diciendo que tienes sífilis, pero te está orientando. No es un examen realmente definitivo para la sífilis, pero te orienta, ¿ya? Por otra parte, recordar que la rociola sifilítica, que es con la que se la confunde, pues te da también manifestaciones en palmas y plantas, si hay lesiones descamativas, mientras que ya saben que la pityriasis rosada no. Acá. Por ahí, en las formas de esas variantes raras, esas variantes que les mostré hace un rato, que les decían papulosa, papulopustulosa, en las cuales realmente no los culpo, porque realmente sí es muy complicado llegar a ese diagnóstico. A veces se pueden dar diagnósticos diferenciales de confusión en las personas que en cambio tienen esta forma y es muy pruriginosa, porque ya les decía, pica mucho, pica poco o no pica nada, ¿no? Entonces, las formas muy pruriginosas y encima son papulosas, también descartar de una escabiosis, ¿sí? Cuando la escabiosis asimismo en personas inmunocomprometidas o ciertos pacientes atópicos mal controlados, también pueden producir este tipo de cuadro. Entonces siempre uno tiene que descartar. Miren ustedes esa forma pustulosa, realmente muy difícil en ocasiones
por el tiempo de evolución, si hay otro individuo afectado del grupo familiar o inclusive pues eh, amigos, alguien que tenga mucho contacto. Inclusive ya les digo, son formas pustulosas que uno tiene que llegar al diagnóstico por biopsia cutánea. Esto, la trombidiasis, que es una parasitosis también muy rara, suele producir este tipo de cuadro y muy semejante a esas formas raras, felizmente, de la pityriasis rosada. Otro cuadro que tenganlo presente, como les dije hace un rato, también hace un rato les decía que hay la forma eritema multiforme like, ¿se acuerdan? O sea, se parece al eritema multiforme. Entonces, hay estas reacciones que son pues justamente, pueden ser ocasionadas por algún fármaco. Es la imagen de aquí, pues se ve que indica que es por una dipirona. La dipirona, ustedes lo conocen, un analgésico antipirético que yo creo que ya en la actualidad no está en circulación, pero así tal como la dipirona y cualquier otro fármaco puede ocasionar este tipo de reacción. De hecho, fíjense ustedes, también se acuerdan que es muy parecido a la reacción que produce, les decía, en la mononucleosis infecciosa, el, la ampicilina, ¿no? Entonces, todos estos cuadros así hacen como una reacción eritema multiforme like. Vean ustedes acá lo que les decía esta variante, que no se la puse acá, de las formas localizadas. Miren ustedes, aquí tenemos a la placa madre, si ven, tiene todo, pero esta persona solamente la tiene en la axila derecha, como se ve ahí, ¿no? Entonces, no hay en otras partes corporales, pero aquí se encarga de seguir todo el patrón descrito para una pityriasis rosada. Aparece su placa madre y luego aparecen las lesiones secundarias o lesiones hijas, ¿no? Entre comillas. Entonces, bien interesante de este tipo de pityriasis rosada. Miren ustedes esta forma pustulosa, papulopustulosas, que realmente a veces desorientan, ¿verdad? Ya no tiene las características, pero aquí nosotros nos dedicamos con mucha paciencia y decir, bueno, ¿cuál de estas eritematos descamativas me oriento? Esto es una pityriasis rosada porque yo sí le veo, y ustedes también, la descamación en encaje. Si ven aquí, la descamación en encaje. Se han agrupado, ¿verdad? Coalescen, ¿no? Y por eso da imágenes como ya que serían placas, pero realmente vemos que son muchas, pero ahí mantienen sus características, ¿no? Por eso siempre revísenlo. Aún aquí, como yo les decía, la forma de estas papulosa y pustulosa, aquí por ejemplo se nota clarito esa forma descamativa que hay en la pityriasis rosada, ¿no? Entonces usted lo observa más detalladamente, ya luego con una buena lupa de aumento, ¿no? Las formas inversas, como les decía, ¿no? Y estas formas raras que solamente te aparecen más bien en piernas, en brazos, y el tronco está respetado. Entonces, esas son variantes, o sea, le estoy mostrando formas de variantes. Esta, por ejemplo, miren que semeja muchísimo a un eritema multiforme. El pronóstico de la pityriasis rosada es benigna. Realmente hay personas que no les afecta, como les decía, el prurito. A otros les da mucho prurito y obviamente sí uno les tiene que dar tratamiento, ¿no? Y obviamente nadie quiere verse esas lesiones allí. Y es decirle, mira, esto es benigno. El contagio sí se da contagio, pero no es tan marcado, ¿no? Como en otras virosis. Entonces, en este caso, sin embargo, sí hay documentado y ustedes, pues, cuando están viendo su materia de obstetricia, pues realmente tienen que tener presente todas las infecciones virales pueden tener, dependiendo de la etapa del embarazo, alguna consecuencia, alguna secuela en el bebé, ¿no? El producto, como le dicen, pero a mí me parece mejor decir bebé. Bien, puede haber inclusive, miren, aborto, ¿no? Aborto espontáneo, una pérdida espontánea si se produce esto en las 15 semanas del embarazo. Sus primeras 15 semanas puede darse eso, ¿no? Entonces, sin embargo, posteriormente, si esto se da a finales, puede haber esparto prematuro, la hipotonía neonatal o esto de hiporreactividad, ¿no? Que ya pues se encargan los neonatólogos al momento del nacimiento. Sin embargo, a pesar de todo, como les decía, miren ustedes, no requiere aislamiento. Recuerdan que cuando lo dividimos, esto pertenece,
posible agente causal de la pityriasis rosada es de los beta herpes virus, que ellos se van diseminando, se transmiten, se secretan, pues justamente, valga la redundancia, en secreciones. Por eso es que no es la posibilidad del contacto no es de contagio, no se produce porque lo saluda, es más difícil eso, tiene que haber contacto, pues sí puede haber en parejas o, por ejemplo, en caso de madre, hijos, si tienen mucho contacto a veces con el bebé, pues, ¿no? Y obviamente la transmisión a nivel durante el embarazo. El tratamiento, por eso ustedes van a encontrar que se trata de una patología, como les decía, benigno, y si no da síntomas, realmente algunos de ellos no es necesario. Y son formas localizadas, se puede dar un tratamiento tópico, no nada más. Que en ese caso el tratamiento tópico es, si tiene mucho prurito, bueno, dar lociones que contengan calamina. Ustedes saben, esas típicas lociones para aliviar el prurito. También se pueden poner estos geles de aloe vera. Y bien, en formas localizadas se puede dar inclusive corticoides, ¿no? Corticoides tópicos, no estamos hablando puede ser de mediana potencia, como una betametasona, es lo que tenemos a nivel público, betametasona, que ustedes han visto que se prescribe, y eso pues se lo aplica en forma temporal. Primero explicarle cuánto tiempo le puede durar. Lo normal, lo común, es de 6 a 8 semanas, ya sabemos que se puede extender un poquito más. Entonces, pero es lo común. Sin embargo, a estos pacientes hay que investigarlos y siempre decirle, bueno, ¿cómo estás? Si a lo mejor es un paciente prediabético, un paciente diabético con una severa resistencia a la insulina, créanme que es un factor que le va a predisponer por alteración en general de todo su microbioma. Entonces, eso va a permitir que si tenías el virus, ya uno lo tiene, pues cuántos virus conviven ya con nosotros, pero nuestro sistema inmune los mantiene ahí a raya. Entonces, pero si tenemos factores que predisponen a tener infecciones virales, en este caso hay que también decirle a los pacientes, la persona que yo les decía tuvo como un año, con biopsia cutánea, chicos, con biopsia, porque la verdad ya me ha llamado la atención, ¿por qué tanto tiempo? Le hice 2 biopsias, porque realmente, bueno, la señora dijo, la llevamos una particularmente y la otra que se la hizo en el hospital. Y los dos coincidieron en el diagnóstico, en sitios que no tenían nada que ver, imagínense. Es que era, pero lo que llamaba la atención era que le duraba mucho tiempo. La chica con ovarios poliquísticos, con una severa resistencia a la insulina, imagínense ustedes. Entonces, por eso la mandé a la nutrición y todo lo que ustedes han visto que se hace para que el paciente mejore su parte metabólica. Inclusive se ha observado que la disminución de la vitamina D, que es un factor realmente que creo que la mayoría de la población la tiene baja, a pesar de que vivimos en un país tan soleado, ¿no? La gente le huye al sol por obvias razones, es desagradable, quema, arde, porque nadie se quiere estar quemando y manchando, pero sabemos que tiene sus beneficios, chicos. No todo es malo con el sol. De hecho, estimula a la parte emocional de un paciente, ¿no? Las personas con depresión son personas que no tienen contacto para nada con la radiación solar, y ahí no tiene que ver con la ultravioleta, es simplemente la radiación, los infrarrojos y la luz visible los que estimulan esa parte. Bueno, eso se lo habrán enseñado muy bien en psiquiatría. En todo caso, les digo, buscar siempre los factores que van a estimular a que se produzcan este tipo de patologías. Hay muchos, a pesar, como les decía, que no hay realmente mucha evidencia en decir sí, pero como se habla que es un herpes virus, entonces el tratamiento pues se lo ha podido orientar en las lesiones que ya son muy diseminadas, dar aciclovir. El aciclovir como en el herpes zóster, miren ustedes, 800 miligramos 5 veces al día durante 7 días. Y en caso de niños, 20 miligramos por kilo de peso, asimismo repartido pues en el día, en este caso, pues, cada 6 horas por 7 días. O el valaciclovir, en este caso es el valaciclovir, se lo puede utilizar asimismo 1 gramo 3 veces al día durante 7 días. Entonces, es importante, miren ustedes cómo hay una buena respuesta dando el tratamiento. De esa manera acortamos inclusive la posibilidad, si es que este paciente tiene algún problema realmente más difícil de tratar en relación a la parte metabólica, en la que no sirve de mucho a veces las dietas, es decir, ustedes saben que a los pacientes le entra por un lado y les sale por el otro. No lo cumplen por diversas razones. Entonces,
es preferible darles el tratamiento. De esa manera se disminuye la posibilidad de que se perpetúe el cuadro mucho tiempo. Bien, ahora vamos a ver asimismo otra patología, chicos, muy importante que la conozcan porque es muy frecuente y es el molusco contagioso. Muy frecuente, chicos. Es realmente una de las infecciones virales cosmopolita, o sea, está en todo el mundo. Bueno, antes que nada quiero decirles que se trata de ¿se acuerdan cuando vimos la clasificación de los ADN virus? Entonces es un ADN virus, porque a esos son los que vamos nosotros a concentrarnos. Y de este grupo a su vez pertenece al llamado molusco pox virus, así se llama este virus. O sea, pox virus es realmente la familia a la que pertenece. Entonces, han encontrado en primer lugar que este es uno de los virus más grandes que existe. Miren, de 450 a 500 micrones, o sea, es bastante, es bien grande, de los más grandes que hay. Y llama la atención que a pesar de su tamaño, de ser muy grande, atraviese sin ninguna dificultad la barrera cutánea. Miren ustedes, o sea, tiene algún mecanismo que hace que pueda penetrar. Han investigado que hay 4 clases de Mollusis poxvirus o moluscos poxvirus, como también se lo denomina. El tipo 1, el 1A, el 2 y el 3, o sea, son 4 tipos. Pero, sin embargo, lo que se ha podido asimismo ver, en primer lugar, algo, chicos, siendo que es una enfermedad muy contagiosa, una de las infecciones virales más contagiosas que hay, pues la puede tener cualquiera, desde niños. De hecho, más frecuentemente afecta a niños que adultos. Y el tipo 1 es justamente el que lo encontramos más en niños y el tipo 2 principalmente adultos. Los niños se afectan, ya vamos a ver cómo, el contacto directo entre personas y los niños tienen tienden a juntarse, a tocarse, a jugar. Mientras que el tipo 2 generalmente es por transmisión sexual. Entonces, y precisamente la localización donde está el virus la vamos a ver precisamente en áreas en áreas íntimas, no en la área sexual. Entonces, es muy importante eso. Por supuesto, usted puede encontrar el tipo 1 también en un adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque si a veces el hijito se afectó porque le contagiaba el amiguito en la escuela, en donde sea, pues lo trae a la casa, puede ser que esa madre joven o el padre joven, al manipularle la lesión, se contagió. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso, sino que es por la localización. Obvio que si tienes un molusco a nivel genital, es casi que imposible que fue porque tocaste a alguien y luego te tocaste a ti en tu parte íntima, ¿no? Ya sería rarísimo. Miren acá ustedes cómo es el aspecto, como les decía, visto de microscopía electrónica, parece un ladrillo, o sea, así es como un rectángulo y grande, y con la imagen en ladrillo. Lo que les explicaba de que a pesar de su tamaño atraviesa el estrato córneo y obviamente con mucha más facilidad cuando está alterada la solución de continuidad, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todo, se las arregla para poder entrar. Entonces, es muy importante que en primer lugar, ya sabemos que puede contagiarse de contacto de piel a piel de una persona con otra, ¿no? Eso ocurre de cualquier manera, por eso en la parte sexual, como les decía, por obvias razones. Pero los niños o las demás personas también, al tener contacto piel con piel, va a atravesarlo. Pero en muchas ocasiones hay las formas también de autoinoculación. La autoinoculación en la cual pues un paciente tiene el molusco, ¿no? En este caso, y empieza a manipularlo. Lo manipula y luego, por ejemplo, se hace un lastimado en alguna parte de la piel. Por ejemplo, aquí habla al rasurarse, al afeitarse, se lastima y luego se inocula de lo que estuvo allí apretándose, lastimándose, o en el caso de un adulto, ¿no? Un molusco. Y luego, sin lavarse las manos, miren ustedes, sin realmente tener pues, medidas de higiene muy adecuadas, se toca, por ejemplo, la cara donde estuvo afeitándose y ahí se autoinocula el virus. Por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos del fenómeno de Koebner? Que esa es simplemente la replicación de una dermatosis en un sitio de trauma. Bien, pero eso es el fenómeno isomórfico, es algo interno, son por dermatosis como psoriasis, líquen plano, algo interno. Esto es externo, es una infección que viene de afuera. Entonces,
Por ende, esto no es fenómeno de Koebner. Algunos autores le dicen pseudo-Koebner, pero realmente es una autoinoculación que puede ser asimismo lineal, ¿no? Coincide donde se hizo el trauma. Entonces, bueno, aquí tenemos francamente cómo es la forma de contagiarse. Miren cómo está aquí, contacto directo de piel a piel, y esto puede ocurrir, por ejemplo, en casos en piscinas, en bañeras. También suelen compartir, por ejemplo, equipos, ropas, ¿no? Por ejemplo, los chicos, niños que hacen deporte, los bancos de gimnasia. Miren ustedes qué fácil aparentemente el contagio, ¿no? Realmente del molusco. También se ha observado, como les decía, en el caso de piscinas, no es muy frecuente eso, pero generalmente porque los niños juegan, tienen tendencia a agruparse, a jugar, a tener mucho contacto. ¿No? Puede que las infecciones son fáciles de contagiarse en una escuelita, ¿no? Sobre todo de los primeros grados. Entonces, y pues por supuesto, también se habla de los fomites, porque sí resiste algunas horas, ¿no? Entonces, préstame la pantaloneta, préstame la toalla, eso no. Siempre hay que enseñarles de que no se deben compartir ni ropas ni toallas, nadie. Cada persona, una toalla no es cara y cada persona debe tener su propia toalla. Pienso que, y debe ser así, hasta con tu pareja. Tienes pareja, tu esposo, tu esposa, cada uno su toalla para su cuerpo y para sus pies. Es lo correcto. Nadie debe tener ese tipo de cosas. Por eso es que ustedes ven que a nivel público existen las toallas desechables, los papeles, ¿no? Porque yo no sé quién se secó la mano anteriormente. Entonces, eso es muy importante, chicos, ¿no? Porque es la manera de transmitirse, muy, muy contagiosa. Algo a tener en cuenta también es el periodo de incubación. Miren ustedes, es largo, de 2 a 7 semanas. Y esto es importante recordarlo, que miren que incluso se han documentado, no están documentados casos de hasta 6 meses. O sea, bien largo ese periodo de incubación. Esto es importante porque en muchas ocasiones en las consultas médicas se forman muchas, pues, a veces las personas dicen, y bueno, ¿y cómo lo adquirió? Entonces uno tiene que ser prudente. O sea, esta es la vida real, chicos, ¿no? La prudencia es muy importante y menos, mucho más, perdón, en estos tiempos de violencia que se viven, ¿no? Entonces, sobre todo si empieza la sospecha, y ustedes saben que la gente busca Google y en Google te dicen cualquier cosa, ¿no? Entonces dice, lo adquirió por contacto sexual, por ejemplo, ¿no? O quién le hizo esto al niño, ¿no? Entonces sabemos que en el caso de los niños es esa la situación, a menos que tengan áreas íntimas, ¿no? Que también tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Tampoco olvidarnos de la maldad que existe con las criaturas. Entonces, es largo, tampoco es para que eche la culpa, es que el día domingo estuvo donde mi cuñada, estuvo donde mi suegro, donde no sé qué, o sea, siempre a veces hay esos problemas familiares, ¿no? El cual uno no tiene que inmiscuirse, pero sí tenemos el deber de decir, no, no, no señor, no señora, no tiene nada que ver si es recién que estuvo el contacto. Este contacto a lo mejor estuvo en un curso, no sé, de piscina que usted lo puso. Sí, sí, dicen, pero a veces la gente trata de buscar culpables, creo que es la naturaleza humana buscar culpables. Entonces aclarar, porque muchas veces pueden ser motivos de conflictos familiares, ¿no? Todas estas enfermedades que son de tipo contagioso, uno tiene que ser muy, muy cauto a la hora de explicar eso. Pero bien, veamos la patogenia entonces. Una vez que el virus atraviesa el estrato córneo, ya vieron que a veces ni siquiera requiere que esté pues, el paciente de la piel lastimada, entonces va a dónde se va a alojar, al estrato granuloso. ¿Recuerdan primer parcial? No, el estrato granuloso. Entonces, en el estrato granuloso, el virus va a producir allí dos zonas. Una zona más inferior, conocida como la zona electrodensa, que ya la vamos a ver cómo se ve en los famosos cuerpos de Henderson-Patterson, y una que está más superficial, que es la llamada zona electrolúcida, ¿ya? Entonces, en la zona electrodensa, es decir, en la más inferior, ¿qué es lo que va a hacer el virus? Va a expresar queratinas K6 y K16 que van a proliferar las células. Entonces, va a hacer de que empiece a crecer el tumor. Es un tumor, ¿no? Todos sabemos que el tumor es benigno o maligno, pero esto, digamos, es un tumor. Empieza a proliferar por causa de esas queratinas. Pero en cambio, en la parte más superficial, en la zona electrolúcida, que va a expresar a las filagrinas K1 y K10. Esas son filagrinas y las K6 y K16 son queratinas. Y estas filagrinas K1 y K10 que van a inducir la diferenciación celular.
muy importante porque el virus realmente está ahí localizado en una bolsita que ya lo vamos a ver. Por eso su tratamiento es fácil dependiendo del sitio donde lo tenga localizado. Entonces, bueno, en primer lugar hay que ver esta parte que también es bueno que ustedes la conozcan. A pesar de esos 4 serotipos que han podido documentar, realmente en el molusco contagioso se ha podido ver que es frecuente o parece que afecta es más a los humanos, porque se ha encontrado en gallinas, por ejemplo, pero no afecta, no produce nada. Y ni le contagia de la gallina al humano, aparentemente. Habrá que ver. En todo caso, el molusco tipo 1, como les decía, es el infantil, que aparece en esas pápulas, que ya las vamos a ver, cupuliformes y muchas veces con una depresión umbilical, y afecta, ahí sí, mire ustedes, a niños los afecta más cara y tronco, los sitios de mayor afectación. Mientras que en los adultos inmunocompetentes, en los pacientes inmunocompetentes, va a afectar que la región inguinal y la región genital. Pues por eso lo que yo les decía, es zona, pues obviamente, por eso el tipo 2 más en adultos los jóvenes que son, puede ser mayor también, pues no, porque esa es la parte de su vida íntima. Entonces lo encontramos más en esta localización. Entonces, obvio que la forma de contagio es por transmisión sexual. Pero algo interesante es que en los pacientes inmunodeprimidos, perdón, la afectación también es a nivel facial. Miren ustedes, mientras que en el adulto inmunocompetente no le afecta a los moluscos en la parte facial, pero en los adultos que sí tienen la inmunodepresión, ya sabemos generalmente los pacientes con VIH, aunque puede ser por cualquier otra causa, sí le afecta la parte, en cambio, es facial también, no solamente la genital. Vamos a ver que la localización, como les decía, puede ser en diversos sitios. Y aquí tenemos el clásico a nivel de los párpados. Entonces, a nivel de párpados puede ser en niños, ¿no? Pápulas, miren algo importantísimo, pápulas perladas, ya vamos a ver eso de la perla, que es como brillante, pero realmente las pápulas son color de piel o un poquito claras, un poquito, sobre todo las lesiones pequeñas o intermedias suelen ser más características, ¿no? Pueden estar en los párpados, ya vamos a ver en sitios inclusive realmente difíciles. Aquí se nota más lo de la perla, ¿verdad? Hace un ratito les mencioné que tiene el molusco va a producir 2 zonas, ¿verdad? La zona electrodensa que es inferior y la electrolúcida, la superior. Entonces, esta zona electrolúcida que cuando nosotros la observamos con una luz, o sea, si la iluminamos, no estamos observándola y ponemos un foco, el celular, algo, una lámpara que la enfoque directamente, le vamos a ver ese brillo. Es la zona translúcida que hizo el molusco. Entonces le vemos como un aspecto de perla, ¿verdad? Como brillantito. Les decía que otra característica es, bueno, son primero cupuliformes. Acuérdense que cúpula es decir que son como redondeadas, ¿no? Pero muchas, las pequeñas o las intermedias, pueden tener una depresión umbilical, o sea, que se hace como un hoyito en el medio, como que se deprime, como que se va hacia abajo. Ya vamos a ver unas imágenes de eso. Eso es muy importante. A veces las lesiones de mayor tamaño no es posible observar eso. Pueden coalescer formando grandes grupos o estar diseminadas, ¿no? Y algo importante es realmente lo que va a producir en ciertos individuos, sobre todo, por ejemplo, niños o adultos jóvenes atópicos, o sea, con dermatitis atópica, ellos suelen tener, pues ya sabemos, alterada su inmunidad celular. Entonces, los moluscos pueden proliferar mucho. Entonces, en este caso, pues se pueden también mantener por mucho tiempo. Sin embargo, hay momentos en que su sistema inmune otra vez como que empieza a reaccionar y va a producir lo llamado moluscus dermatitis o molusco eczematizado. Y en este caso empieza a producir pruritos. Generalmente casi no son pruriginosos. Puede haber, en otros casos no, son generalmente asintomáticos, pero en el atópico, como de por sí también ya tienen ellos el prurito, es algo que los caracteriza, entonces puede ser el niño o el paciente se empieza a rascar y se produce una gran inflamación. Una vez que se produce ese molusco dermatitis o molusco eczematizado, luego de unos días involuciona sin tratamiento. O sea, viene y siempre y cuando todo el sistema inmune ahí
todos sus policías vinieron y destruyeron allí a ese molusco. Igual hay más, ¿no? Tendría que suceder uno por uno. Realmente el tiempo que suele durar el molusco sin tratamiento es de 6 a 9 meses. Hay casos documentados que persisten de 3 a 4 años, mientras que las lesiones individualmente, o sea, individuales, rara vez persisten más de 2 meses. Ese es el tiempo de duración. Pero cada lesión, mientras tanto, pueden seguir habiendo más. Por eso digo que puede haber hasta de 3 a 4 años. Como les decía, sobre todo las lesiones son más extensas, más exuberantes en los pacientes VIH o aquellos que reciben inmunosupresores, ¿no? Tipo metotrexato, tipo biológicos, prednisona, o sea, todos estos medicamentos para estas patologías, ¿no? Entonces hace que sea más extenso. Los casos de moluscos gigantes son moluscos aislados. Hay pocas lesiones, muy pocas, que a veces puede realmente a uno desorientarlo en el diagnóstico. Usted ve esa lesión y el paciente dice, bueno, mire, me comenzó a salir este lunar. Muchos van porque quiere que le saquen el lunar, ¿no? Pero no es un lunar. Realmente es un molusco, ¿no? Entonces lo tiene allí aislado, piensa que es un lunar. Muchas veces por dermatoscopía o por la biopsia cutánea es que se lo identifica que ha sido un molusco contagioso. Miren ustedes. Entonces, en ese caso, pues, son en realidad varios cuerpos de molusco que se agruparon. No se observa en estos casos la umbilicación, no se puede observar porque son varios a la vez. Entonces, no hay la depresión que ya la vamos a ver única que suelen tener el molusco, o sea, en la parte media. Aquí es difícil porque son varios cuerpos que se han unido. Y como les digo, es bastante complicado reconocerlo, que a veces por biopsia cutánea. Pueden estar localizadas en zonas realmente no tan frecuentes, por ejemplo, los labios. Los labios pueden ser un sitio de mucosa y pues obviamente también a nivel genital, ¿no? Entonces aquí vemos, miren, la pápula con la depresión umbilical, ¿sí? Tiene esa depresión, ese hoyuelo en la parte media. Y eso es debido que por los cuerpos de Henderson-Patterson que protruyen hacia la dermis, y entonces como que van hundiéndola, ¿no? Hunden esa parte de la epidermis, entonces da como una imagen como que si fuera como un cráter, ¿no? En la parte central. Aquí está lo que les decía yo ese pseudo Koebner, ¿no? Pero esto de aquí no es un verdadero Koebner, simplemente es autoinoculación, es lineal, pero es porque se rascó, se lastimó y ahí se lo autoinoculó, ¿sí? Porque es contagioso. Miren ustedes acá también, lesiones en sitios inusuales y muy complicado, chicos. La verdad es que ahí ese oftalmólogo, porque ya eso no corresponde a dermatología, realmente tendrían que hacerle a este pacientito, pues sedarlo, imagínense, o sea, ya con quirófano para poderle sacar esas lesiones. A veces en el tratamiento de estos moluscos, realmente uno tiene que decir al familiar, bueno, mire, es tan pequeño, realmente uno tiene que poner una balanza los riesgos versus beneficios, ¿no? De someter a un pacientito a un quirófano, a una anestesia que a veces puede tener malas consecuencias, ¿no? Ya sabemos, pero a veces los padres pues se desesperan porque la verdad es que miren los meses que duran y a la final puede irse contagiando en otras partes. En fin, es realmente de muy difícil manejo. Acá también, inclusive en adultos, mire cómo se ve la pápula, como les decía, con esa depresión umbilicada, o sea, como ombligo porque está en medio, ¿verdad? La palabra ombligo porque está en medio. También pueden ustedes encontrarlas, como les decía, en áreas genital. Eso es frecuente, puede ser, como les decía, el tipo 2, ¿no? Si ustedes ven, miren aquí, a pesar de que ahí coalescen varios moluscos, se dan cuenta que aquí se nota clarito que hay varios que están unidos, ¿no? Porque ya se ven inclusive la depresión en el medio, pero cuando ya son muy grandes ya se pierde esa umbilicación. Pero aún así mantienen el brillo, ¿no? Ese aspecto perlado. Lo que les explicaba, miren ustedes, lo que es en relación a los pacientes con VIH, ¿no? Entonces, en ellos, pues, en una persona, un adulto inmunocompetente, rara vez usted lo va a ver en cara, pero en el inmunodeprimido sí, y por cualquier causa, pero obviamente hablamos especialmente de pacientes VIH que no estén bien con su tratamiento, entonces pueden aparecer, de hecho, muchas lesiones a nivel facial, muy numerosas inclusive.
¿Recuerdan que hablábamos cuando estudiamos en las herramientas diagnósticas de dermatología a la dermatoscopía, ¿verdad? Entonces, con el dermatoscopio es muy fácil llegar al diagnóstico de un molusco contagioso. ¿Y cómo es? ¿Por qué? Porque vamos a ver a los cuerpos de Henderson-Patterson. ¿Y cómo lo vamos a ver de esa manera? Por medio de la imagen llamada en huevo frito. O sea, usted pone sobre el dermatoscopio sobre la lesión sospechosa, se pone una gotita de aceite mineral y luego allí pone el dermatoscopio, o sea, como que lo comprime. Y eso es lo que vamos a ver. La parte central, que sería entre comillas, ¿no? La yema de ese huevo frito, es realmente el cuerpo de molusco. Eso sería la imagen que decíamos anteriormente, la zona electrodensa, ¿sí? Y la parte periférica, lo que diríamos que sería la clara del huevo frito, sería la zona electrolúcida. Entonces, por eso es muy fácil y muy bueno el uso de la dermatoscopía porque uno ve la imagen en huevo frito, ¿no? Es muy característica. Bueno, en casos extremos o para estudio, en todo caso, pues se puede llegar a la histopatología, o sea, una biopsia cutánea, ¿no? En la cual nosotros lo que estamos viendo, lo que yo les decía, la protrusión que hace ese cuerpo de molusco, las células que están infectadas, no salen del epidermis. Recuerden dónde está en el estrato granuloso. Lo que hace es que protruye, o sea, esa como bolsas que se forman, protruyen hacia la dermis, ¿sí? La empuja, pero no la está afectando, se mantiene allí. Y miren ustedes que esos cuerpos de Henderson-Patterson, llamados cuerpos de moluscos, en la tinción se los ve como de un color rojo púrpura, ¿sí? Estos son los cuerpos de Henderson-Patterson. ¿Y de qué están compuestos? De viriones, tienen miles y miles de viriones del molusco contagioso. Y obviamente también tienen queratina. Por eso que en el momento del exéresis, nosotros cuando lo vamos a sacar, no, lo sacamos, mejor dicho, al molusco con una cureta, que es realmente el mejor tratamiento, aunque depende de la edad del paciente, ¿no? Entonces, realmente lo sacas como una pequeña lesión muy semejante al comedón, a los comedones que se sacan en las personas que tienen acné. ¿Recuerdan los comedones, verdad? Bien, se parece muchísimo al comedón cerrado. Veamos entonces también algunos diagnósticos diferenciales. Y bueno, la verdad es que es tan fácil el diagnóstico del molusco contagioso por las lesiones que les decía, esas características, ¿no? Ver el aspecto perlado, la umbilicación que suelen tener un alto porcentaje de los pacientes. Y a veces, si podemos ver el fenómeno del pseudo-Koebner, el de la autoinoculación, pero depende de dónde esté localizado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los párpados, miren ustedes, aquí tenemos dos diagnósticos. El uno tenemos el molusco y acá el molusco acá y acá tenemos un orzuelo, miren ustedes. Entonces, ustedes ya conocen perfectamente y mejor que yo los orzuelos porque eso ven en oftalmología. Y miren ustedes, pero el orzuelo es una lesión inflamatoria. Realmente un paciente con un orzuelo tiene edema, eritema, le duele, ¿verdad? Realmente molesta ahí. Pero en cambio el molusco es realmente asintomático, lo tiene ahí hace tiempo y algunos, como les digo, piensan que es un lunar. Piensan que es un lunar que le está creciendo y a veces van es por motivos de que no me puede sacar este lunar. Entonces uno dice, no, no, mira, esto no es un lunar, lo que tiene es un molusco contagioso. Entonces, esto es inflamatorio, esto es recidivante, ¿verdad? Hay muchas personas que no hacen el tratamiento adecuado, hay pacientes que muchas veces sabemos que esto, pues ahí está, es el Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan ustedes que estafilococo dónde está? Muchas veces como dentro de la flora residente a nivel de la nariz, por ejemplo. Tengo pacientes que siempre tienen tendencia a los orzuelos. Entonces, la inflamación, a menos que el molusco se esté lo haya manipulado el paciente o realmente inclusive lo haya eh, inflamado por otros mecanismos, ¿no? Tratando de sacarlo. También hay un diagnóstico que nosotros tenemos que tener presente en los tricoepiteliomas, ¿no? Los tricoepiteliomas, como usted está viendo ahí, son tumores benignos, pero genéticamente transmisibles. Es decir, esto nosotros lo vamos a ver por familias, ¿no? Realmente lo tiene la mamá, lo tiene el papá, el hijo, así todos lo van heredando. Entonces,
pero obviamente comienza desde la temprana infancia. Es verdad que cuando llega un pacientito y lo vemos hasta un niño, lo trae una persona que no es el familiar, que tiene las lesiones, entonces uno lo examina, si tiene el dermatoscopio en mano es importante, pero recuerden preguntar, ¿no? ¿A qué edad le comenzó a salir? Generalmente ya comienzan a salir o empieza a observarse las pápulas hacia los 2, 3 años de edad y preguntar si alguien más tiene. Dice, no, sí, la verdad es que a toda la familia le van saliendo estas bolitas. No hay para nada esa imagen de huevo frito que se ve con el dermatoscopio, ¿no? Entonces la historia es importante, ya ven que tiene importancia cualquier cosita que uno les haya aquí enfatizado. Otras tenemos, por ejemplo, los quistes de milio. Los quistes de milio que realmente son retenciones de queratina y estos se suelen ver en algunas personas que se han hecho procedimientos tipo láser, peeling fuertes o también hay una predisposición genética a tener estos quistes de milio que son, como decía, sebo y queratina. No es de acné, por si acaso, no es el comedón, se llaman quistes de milio, son quistes verdaderamente, o quistes de retención. Entonces usted ve como pápulas, la vemos como pápulas amarillentas, ¿no? Porque tienen sebo, ¿no? Sebo y queratina. Pues se parecen mucho a a los, ¿cómo se llama? A los comedones, pero nada que ver. Cuando las lesiones son aisladas, ustedes recuerdan lesiones de mayor tamaño, hoy aquí lo siento, pero no sé qué pasó que se me descargó de la mala imagen. Entonces tenemos a un carcinoma vasocelular. Entonces el carcinoma vasocelular es una lesión que ya ustedes saben, aparece en quién, adultos mayores, zonas expuestas, lesiones que si nosotros la vemos realmente mediante dermatoscopía, vamos a ver de muchas características los típicos vasos arboriformes. Bueno, que eso no les corresponde a ustedes tipo cáncer, pero les estoy explicando, ¿no? Que con el dermatoscopio mismo uno puede llegar al diagnóstico, ¿no? Y por supuesto el tiempo de evolución, ¿no? El carcinoma vasocelular es una lesión, pues, de mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo, aunque también esa es otra cosa, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, generalmente los trasplantados, que obvio tienen que usar su inmunosupresor, en ellos usted puede encontrar moluscos contagiosos, o perdón, carcinoma vasocelular de meses de evolución. Imagínense, tiene 2, 3 meses y es un vaso celular. Bien, entonces, bueno, en lesiones, yo recomendaría para las lesiones únicas, que ustedes no sepan qué es, ese tipo de lesiones siempre manden a especialidad, por favor, porque realmente las herramientas diagnósticas las tenemos en nosotros. Miren ustedes lo parecido que es un molusco contagioso, pero de estos gigantes aislados, ¿no? Que muchas veces tenemos que utilizar el dermatoscopio o inclusive una biopsia cutánea. Son lesiones benignas realmente que no requieren mayor preocupación dependiendo del sitio donde está. Cuando realmente es difícil el tratamiento, por ejemplo, como les decía, a nivel de los bordes palpebrales, como vimos en ese caso las criaturas, es muy complicado y pues requerirá ir también al especialista oftalmólogo porque ya les digo, esos casos requieren sedación, una criatura, ¿no? ¿Cómo se lo va a hacer a sacarlo? Porque realmente el tratamiento es ideal, la exéresis con curetaje, con la cureta, pero no se puede en caso de niños. A veces también se pueden irritar, era lo que les decía, el molusco dermatitis o inclusive eczematizar, ¿no? Pues se eczematizan y con bacterias, en este caso aprovecha estafilococo, por ejemplo, es más frecuente en los atópicos. Infecciones bacterianas secundarias, por lo que acabamos de decir, la hipetigenización. Y en el caso de esos grandes a nivel ocular, o sea, palpebral, pues las conjuntivitis foliculares o papilares, muchas veces como una reacción a cuerpo extraño, no es que lo tienen en el borde muchas veces. Entonces, imagínense, va creciendo el tumor y ya les va a afectar, ¿no? Entonces, el tratamiento, como les decía, pues se habla de esa resolución espontánea más o menos en 18 meses. Es bastante, estamos hablando de un año y medio que a veces la gente no quiere, ¿no? Pero bueno, o sea, se rehúsa la gente y también los comprendo, ¿no? Que si yo tuviera, quiero sacármelo porque realmente es contagioso, ¿no? Entonces es comprensible. Pero como les decía, cada lesión individualmente dura 2 meses. Entonces, sin tratamiento, en un plazo de 6 a 9 meses ya se van. Otros persisten, ya les decía, 3 a 4 años y pues las lesiones individualmente más o menos duran 2 meses, pero es cada uno. Ahora, el otro que ya le digo, documentado casos de mucho tiempo. Entonces,
como les decía, el tratamiento mejor que existe o de elección, si es ya una persona que puede colaborar, o un niño grande o un adulto joven, pues obviamente es el curetaje, ¿no? Realmente sacarlo con la cureta, ya les voy a mostrar por ahí una imagen, y pues otro mecanismo también es la destrucción, o sea, con electrodesecación, también con nitrógeno líquido, pero con la punta realmente específica, si son lesiones, por ejemplo, a nivel genital, recomendado el nitrógeno líquido, o sea, la crioterapia, porque realmente se corre mucho el riesgo realmente es de contagio, ¿no? Bastante, es muy contagioso, así que siempre doble guante con todas las precauciones del caso, porque ciertamente sí es muy contagioso. Como les decía, dice opcional en niños, pero bueno, ya saben que sí. Ahora, el ácido glicirricínico también es un fármaco que está muy utilizado, realmente viene en un spray. ¿Se acuerdan que yo se los mencioné hace unos días por el tema del herpes simple? Entonces, el ácido glicirricínico realmente es muy efectivo, realmente, pero aunque viene en spray, uno lo tiene que poner en forma de, como con un cotonete, ¿no? Porque si puede irritar de todas maneras. La idea es ponerle directamente en el sitio, ¿no? De donde están los moluscos. Entonces, en individuos inmunodeprimidos ya sabemos que es muy extenso, entonces eso va a requerir inclusive otros tipos de tratamiento. De hecho, la misma terapia antiviral o con láser realmente, o la combinación de ellas, ¿no? Esto es para esos casos. O como les decía, el nitrógeno líquido. Justamente una pacientita del hospital que ella es, o sea, no es por VIH, sino porque ella tiene enfermedad esta que lo utilizan inmunosupresores en reumatología. Entonces, esta chica pues se había contagiado por su pareja a nivel de genital, ¿no? Entonces tuve que hacerle algunas sesiones realmente, ¿no? Bien, entonces, pero como les decía, en los pacientes con VIH, o sea, pacientes con SIDA literalmente, porque ya no es porque tengan el VIH nomás, sino que tengan SIDA, realmente el tratamiento antirretroviral es lo mejor que se le hace. Ahora, aparte, también hay la inmunoterapia. En cuanto al imiquimod, estudios más actuales indican que realmente no es tan efectivo. Realmente puede causar mucha irritación, es caro y realmente no es tan efectivo. Es lo que han demostrado hasta en la actualidad. Entonces hay que tener un poco cuidado a la hora de elegir tratamientos. No llega a nuestro medio la cantaridina, que fue aprobada en el 2023 ya por la FDA en los Estados Unidos, que a nosotros no nos llega. Entonces es un tópico para aplicar directamente, es como un cáustico, ¿no? Es como las fórmulas que uno manda para las verrugas, que ya por ahí les voy a mandar también. Entonces, pero realmente se corre el riesgo de que pueda producirle irritación en la piel que está eh, indemne, ¿no? Alrededor. Entonces, realmente es importante eso, ¿no? También se han utilizado otros, como por ejemplo el hidróxido de potasio. ¿Recuerdan el hidróxido de potasio que se utiliza el KUH para hacer el examen para las tiñas que vimos? Pues realmente también ha mostrado que es muy útil, ¿no? Entonces, muy importante también en cuanto a qué mecanismo de tratamiento podemos utilizar, porque no todo es bueno. Lo mejor es no causar daño. Y por eso el imiquimod no se lo recomiendo tanto. Ahora hay otros tratamientos como la cinecatequina o berején, que se lo conoce, y es un extracto, una parte, un componente del famoso té verde, y eso se ha demostrado que ha demostrado utilidad en las personas que tienen numerosas lesiones, la que realmente, como les decía, complicado hacerle una exéresis con la cureta. Pero este es el tratamiento realmente de elección, cuando no son lesiones muy numerosas y cuando el paciente puede colaborar. O sea, a veces los niños no. Ponen la cureta del lado, ¿sí? Que está es como en forma, obviamente, luego asexia, antisexia, y ustedes con guante, por supuesto uno con guante, y le puede pasar la cureta así en forma paralela a la piel y de esa manera se extrae. Si ustedes ven acá, se ve el cuerpo del molusco ahí, ¿no? Realmente ese es el molusco el que sacó. Al principio queda como una zona ahí pues sanguinolenta, pero es por lo que se extrajo. Recuerden que no es que se está extrayendo, no debe quedar cicatriz, porque no profundicen, o sea, no hagan hacia abajo, sino es como paralelo hacia el lado. Recuerden, la cureta es cortante, entonces como que lo sacan muy bonito.
y los van extrayendo un poquito. Entonces es un mecanismo bueno de tratamiento. Pero pueden usar electrodesecación, pueden usar, como les decía, el nitrógeno líquido y una fórmula magistral que se las daré cuando veamos las verrugas, que vendría a ser como el ejemplo de la cantaridina. Entonces es una fórmula criolla que nosotros utilizamos durante hace muchos años a base de ácido salicílico, ácido láctico en colodión elástico, aunque a veces no hay colodión, la farmacia lo puede reemplazar porque es el vehículo nada más, ¿no? Entonces esa fórmula que es buena para la verruga también sirve para, y es barata. En este caso reemplazaría la cantaridina, ¿no? Pero en fin, es lo que se los dejo a su consideración. Chicos, eso es lo que tenemos por hoy. Hola, ¿sí están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. muchas gracias. Bueno, voy a poner también otra tarea, ya saben, asimismo, hasta la próxima semana. Espero que hayan subido su tarea y no, como siempre, dejar para última hora. Recuerden que existen los cyber, algún amigo, algún familiar tiene una computadora que le presta, o sea, no saquen pretexto, porque realmente hoy en día, efectivamente, lo que ustedes nunca se quedan sin saldo es para el celular, pero en cambio sí, no buscan la manera de tener a tiempo la herramienta de lo que ustedes puedan subir su tarea. Recuerden que las tareas, entre más tareas yo les esté poniendo, significa de que eso va a ser mejor. O sea, si tú no has hecho una tarea de 6, obviamente que el promedio te va a disminuir pues, un poquito, pero no tanto. Pero si alguien, si hubiera tenido solamente 2 tareas, la mitad de una, pues realmente le baja mucho. Entonces, por eso es que les estoy mandando. Y además porque me interesa mucho de que ustedes realmente lean algo, ¿no? De la parte clínica, de esto que ustedes van a ver en su medicatura rural. Chicos, les mando un abrazo y bueno, y esperen la tarea que les voy a poner. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pase bien.